¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Lunes, inicio de semana, además un fin de semana largo, Enrique. Bueno, uno piensa que es largo, Belén, pero casi nunca es corto, es muy corto. Los fines de semana, cuando llega el viernes dices, bueno, tengo algunos días, pero se va muy rápido. Una semana intensa, Belén. Sí. En primer lugar, ya se entregó el informe de gobierno, se entregó en el Congreso del Estado, lo hizo el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y bueno, pues seguramente ahorita los diputados lo están revisando punto por punto, ¿no? Para preparar la glosa con los secretarios, que será a finales de esta semana. Y lo segundo, en temas internacionales, Belén, pues iniciaron las elecciones en Estados Unidos, los famosos caucus, que hay que decir que son estas asambleas donde se reúnen los ciudadanos a debatir sobre qué candidato de cada uno de los partidos, republicano o demócrata, apoyar. Y en los últimos datos que están surgiendo en redes sociales, en el Partido Demócrata está pero apretadísimo el tema, 3 puntos de ventaja de Hillary Clinton sobre Bernie Sanders, es decir, 51-48. Y en el caso del Partido Republicano también, está Donald Trump, nuestro querido Donald Trump, está en segundo lugar con 25%, y en primer lugar está Ted Cruz con el 28%, un americano de origen cubano y canadiense, que parece que por cómo están las cosas y digamos esta radicalidad del discurso de Donald Trump, pues tiene posibilidades de ser el candidato de los republicanos. Entonces, esos dos temas para analizar en esta semana. Oye, Enrique, y si todo tienen las elecciones de Estados Unidos, pero si algo realmente lo podemos como evaluar es que son complicadísimas, no solamente por todos estos ámbitos que tú ya nos comentabas, sino también, bueno, por las figuras que recientemente incursionaron, digamos, en este proceso electoral. Así que, bueno, pues vamos a estar muy atentos. Los caucus es una cosa interesante, Belén, nada más para explicar para la gente que de pronto no entiende este tema de los caucus, que tampoco es fácil de entender. Digamos que es como si nosotros, los que estamos en el distrito tal, en el 5, 6, en el 8, el que queramos, nos vamos a una iglesia o a un centro comunitario, los que apoyan un candidato se sientan de un lado, los que apoyan otro candidato se sientan del otro y van tomando el micrófono para tratar de convencer al adversario. Después de 5 o 6 horas de discusión, en ese momento cada uno toma otra vez su posición y se cuentan los votos y se determinan cuáles son los votos para cada uno de los candidatos. Es un sistema interesante que se remonta al siglo XVIII, por cierto. Sí, yo diría todo menos sencillo, ¿no? Pero bueno, todo menos sencillo. Pero vamos, en general, al el sistema final de Estados Unidos no es sencillo. Exacto. ¿No? Pero bueno, vamos a, por supuesto, a seguir el tema como lo hemos venido haciendo y ya iremos presentando pues algunos avances y resultados. Y mira, y a propósito de lo que ya hablabas, Enrique, pues la presentación del informe al Congreso del Estado, el tercer informe de gobierno del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, enmarcado también por un suceso inesperado, ¿no? Este fin de semana nos enteramos del accidente que sufrió el gobernador y pues esto le obliga a permanecer unos días en cama, tenemos entendido, y ahorita ya nos dirá nuestro invitado algunos otros detalles, y eso significa también que el mensaje o el discurso que estaba programado para el día de mañana se va a posponer, ¿no? Sí, lo que no se pospone es la glosa ciudadana del próximo miércoles. Y saludamos a Gonzalo Sánchez, director de Comunicación Social del Gobierno del Estado y bueno, también vocero del Gobierno. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy agradecido de estar aquí. Es un privilegio, Belén, Enrique, y pues a sus órdenes. Gracias, Gonzalo, por estar aquí esta noche. Preguntarte, el estado que guarda el gobernador, la salud del gobernador, ¿cómo está? El gobernador está bien. Yo he tenido oportunidad de acompañarlo el día de ayer y el día de hoy. El gobernador tiene buen ánimo. Se sometió ayer a una cirugía que duró alrededor de hora y media de la fractura de tibia y peroné y se encuentra bien. Él está pues inquieto, sí, porque estaba ansioso por dar su mensaje con motivo de su tercer informe, porque había muchas cosas positivas que decir, ¿no? Muchos logros, y no hablo del gobierno particularmente, sino logros del Estado, de la sociedad, en el campo, en la ciudad, que valdría la pena que el gobernador estaba esperando la oportunidad de poderlos destacar. Y bueno, desafortunadamente se presenta este suceso, pero él está bien, de buen ánimo, tomando decisiones, citando a algunos secretarios. ¿Está en Casa Jalisco? Está en activo. No, sigue todavía en el hospital, sigue internado. Se espera que se dé de alta ya en las próximas horas, ¿no? Quizá el día de mañana ya puede estar de regreso en su domicilio y pues trabajando, ¿no? La medida también, guardando el reposo que se debe tener la pierna levantada, pero pues bueno, con ánimo, ¿no? El gobernador es una persona que siempre al mal tiempo buena cara y siempre ve para adelante, entonces esa es una cuestión que le distingue y pues no es la excepción en este momento. Oye, Gonzalo, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Pues el gobernador tiene la afición del motociclismo recreativo, el chopper, ¿no?
Entonces, hay fines de semana, cuando la agenda se lo permite, que sale con un grupo de amigos que tienen la misma afición y entonces se van a recorrer ciertas carreteras del estado, principalmente las zonas serranas, hacia Mascoto, Mazamitla. Este domingo el gobernador se levantó temprano porque estuvimos viendo temas del discurso, del informe y todos los preparativos el sábado. Por la noche se levanta temprano, todavía estuvo afinando temas de discurso y toma la decisión de salir un rato a la rodada, ¿no? Como le llaman. Y pues desafortunadamente se presenta este incidente, derrapa su moto en una curva, choca contra un paredón de tierra, de estos cerros recortados que vemos en las carreteras, y se produce la lesión que ya conocemos, ¿no? Un esguince cervical. Entre Tuzcueca y Mazamitla, ¿verdad? Exactamente, entre Tuzcueca y Mazamitla. Que son curvas, sobre todo, ¿no? Son muchas subiendo curvas. Hacia Mazamitla. Y lo que reportan es que había, al parecer, tierra sobre la carretera y, pues bueno, la llanta derrapa y sucede esto. Dentro de lo que se puede destacar como positivo es que pues tenía todas las medidas de seguridad, ¿no? Desde el casco, la parte de la chamarra con protecciones, las botas. Entonces, bueno, esto evitó que estuviéramos hablando de un incidente mayor, pero bueno, pues no se salvó del golpe, de la fractura finalmente, ¿no? Y lo de tibia y peroné tampoco es cosa menor, ¿eh? No, no es cosa son menor. fracturas graves, ¿no? Son fracturas, sobre todo la recuperación pues es larga, él podrá regresar a sus actividades como tal en un periodo de 10 días más o menos, ya sus actividades públicas, 2 semanas cuando mucho. Desde luego pues él ya está despachando, digamos, desde su habitación, y en cuanto lo den de alta, pues seguramente estará ya instalado en su oficina despachando, pero tarda de 4 a 6 semanas la consolidación del hueso, o sea, ya para, digamos, caminar con normalidad. Y esto implica que entonces hasta en ese periodo más o menos será su mensaje, o están evaluando quizá ya mejor que no haya mensaje. ¿Cuál es la...? Yo creo que, como les comentaba en principio, hay muchas cosas que decir y muchas cosas que destacar. Por supuesto, él está en la intención de dar ese mensaje, desde luego guardar incluso el montaje que ya se tiene, vamos, todos los preparativos que ya se tenían para que pues esto no represente un doble gasto, ni mucho menos, y darlo quizá en el marco de lo que es el cumplimiento de nuestro tercer año ya en el gobierno, ¿no? Que sería el 1 de marzo. Eso, pero bueno, es un tema tentativo todavía, estamos evaluando, el gobernador está con esa inquietud evaluando si da incluso un mensaje a través de algún mecanismo. Vamos, él quiere estar presente, quiere cumplir como mandatario con la obligación legal que tiene, más allá de que ya se entregó el informe por escrito, pero bueno, pues se está evaluando, ahí tiene que ver con su salud, que si se lo permite o no. ¿Y esto de dar un mensaje podría ser esta semana? Sí, por supuesto, tendría que ser esta semana, porque pues él tiene muchas ganas de entrar en contacto ya con la ciudadanía. Y sería pues desde su casa, desde su habitación, ¿no? Lo más probable, sí, lo más probable. Ahorita pensar en un desplazamiento pues lo pondría en riesgo, ¿no? Sí, sobre totalmente. todo porque tiene que tener la pierna a cierta altura y cuestiones médicas. Oye, Gonzalo, y entrando un poquito al tema, bueno, te invitamos por muchas razones, pero digamos, haciendo una recapitulación de lo que han sido estos 3 años trabajando para la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, ¿cómo lo resumirías? Han sido 3 años muy intensos. La verdad es que nos ha tocado de todo, digo, no sé, el caso de otros gobiernos o incluso de otros gobiernos de Jalisco de otra época, pero lo que yo les puedo comentar desde mi trinchera es que ha sido muy intenso, ¿no? Hemos vivido muchas gratas experiencias, algunos tragos también amargos. Creo que hemos sabido salir adelante, ¿no? Y creo que los números lo dicen que a 3 años, pues el gobierno de Aristóteles Sandoval es un gobierno bien evaluado, el gobernador es un personaje reconocido, es un personaje respetado, más allá de que haya gente, por supuesto, que no esté de acuerdo en los planteamientos que hacen, también hay mucha gente que le apoya. Entonces, esa parte nos dice que las cosas se han conducido bien. Creo que tenemos un buen liderazgo, el gobernador es un hombre muy echado para adelante, con una visión amplia de lo que quiere para el Estado, y bueno, ese ímpetu es el que nos va llevando a todos. Entonces, en ocasiones las jornadas de trabajo con él son intensas, incluso cuando está como ahorita, ¿no? Con cuestiones de que tiene que estar en reposo, pues no es reposo en realidad, está trabajando con intensidad. Entonces, han sido 3 años, la verdad que pues, la oportunidad de servir a los jaliscienses, y lo digo de todo corazón, yo no soy de este estado de nacimiento, pero la oportunidad de ser servidor público me parece que se puede aprovechar y hemos tratado de hacerlo de la mejor forma. ¿Qué relación existe actualmente, Gonzalo Sánchez, con los medios de comunicación? Te lo pregunto porque durante mucho tiempo
particularmente en los primeros 2 años de la administración de Aristóteles Sandoval, se especuló mucho sobre la cantidad de dinero que se gastaba en medios de comunicación y si esa era la forma, digamos, del gobierno del Estado para colocar su mensaje en los medios de comunicación. ¿Cómo está la relación y si ha habido, por ejemplo, cambios en la forma en que se ejecutan este tipo de recursos en materia de comunicación? La relación es muy buena desde el principio. En mi caso particular, como encargado de la Oficina de Comunicación Social, siempre he tenido una relación bastante amistosa, bastante cercana con todos los medios de comunicación en todos los niveles, ¿no? Desde el reportero, que es quien está detrás de la nota y detrás de la información todo el tiempo, pasando por las redacciones, pasando por los directivos, pasando en algunos casos por los dueños de medios. Hemos tratado de tener esa relación cercana, el gobernador ha instruido eso y podría decirle sin temor a equivocarme que en este momento tenemos interlocución con todos los medios de comunicación de Jalisco. El tema de las inversiones en materia publicitaria me parece que es un tema legítimo, pero que se tiene que hacer eficientemente. Ahorita tenemos ya una ley de austeridad, ¿no? Que ya marca un tope. Que limita, digamos, ¿no? Que ya con mucha claridad establece hasta dónde. Y el reto es hacer que esos recursos sean realmente para lo que deben de ser, que es decirle a los jaliscienses lo que hace su gobierno, para qué sirve su gobierno y cómo les beneficia lo que su gobierno hace. Claro. Vamos a un corte, Belén. Seguimos platicando con Gonzalo Sánchez. Estamos de regreso en Perspectivas. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche de lunes, en el que festejamos los 99 años de la Constitución mexicana, ¿no? Ahora sí que por decreto nos pasaron del 5 de febrero al 1 de febrero los 99 años de la Constitución. El próximo año cumplirá un siglo. Así es. Veremos también que... Y bueno, y todos los debates que hay sobre una nueva Constitución, ¿no? También. Bueno, sí, los cambios también que ha habido ya en lo particular en cada una de las entidades. El DF, el más reciente, Exacto. ¿no? Que va a convocar a su nueva... pues a su nueva reglamentación política, digámoslo, ¿no? De alguna manera. En 99 años la Constitución ha sufrido 600 enmiendas. Ni más ni menos. Prácticamente a 6 por año. Estamos platicando con Gonzalo Sánchez, quien es vocero del Gobierno del Estado y también director de Comunicación Social. Gonzalo, preguntarte, ¿cómo definirías 2015 dentro de estos 3 años que han tenido? ¿Cómo lo definirías? ¿Es un año de consolidación? ¿Es un año de retrocesos, recordando lo que sucedió el 1 de mayo? Es decir, ¿cómo lo definirías el año 2015? Es un año de avance. Es un año en donde Jalisco ha recuperado su liderazgo en muchos rubros. En el rubro de innovación, por ejemplo, en 2015 Jalisco ya es reconocido como el Silicon Valley de América Latina. Esta no es una medalla del gobierno, me parece que el gobierno ha hecho su parte en tanto a reconocer lo que ya está e impulsarlo, crear la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, por ejemplo, traer los eventos más importantes de innovación como Campus Party, es otro ejemplo. Con esto vas fomentando el ecosistema que ya existe y que generas que vaya creciendo. Liderazgos en materia económica. En este año prácticamente 2,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. 2,400 empresas pues confían en Jalisco y pusieron su inversión en Jalisco. Jalisco, este es un dato interesante, es la primera entidad del país, el primer lugar a nivel nacional en atracción de nuevas inversiones. La entidad del país que mayor número de nuevas inversiones atrajo fue Jalisco. ¿Y qué decir del campo? El tema del campo con primer lugar en producción de huevo, producción de leche, llevamos berries hasta China. Y bueno, ahí no es más que reconocer a todos los productores que a lo largo y ancho del estado, pues desde muy temprano por la mañana, llegada la noche, están trabajando, pero ya no en un formato como lo conocíamos antes, que era el trabajador del campo y arando la tierra. No, ahora es con innovación. Ahora es cómo hacemos que un espacio de tierra más pequeño genere más, produzca más. Esto nos hace ser, por ejemplo, hoy por hoy, el primer lugar en producción de aguacate por hectárea. Michoacán sigue siendo el rey en producción general, pero por hectárea produce más Jalisco. En fin, en la cuestión pesquera, donde también hemos avanzado con la producción de tilapia. Entonces, ¿cómo lo resumiría? Creo que es un año en donde Jalisco recupera el lugar que debe de tener en el entorno nacional. Oye, Gonzalo, perdón. No, Jalisco es una de las entidades más importantes del país
y me parece que este año los números reflejan esa importancia. De alguna manera haces un papel bisagra, digamos, un intermediario entre los funcionarios del gobierno del Estado y los medios de comunicación. Tienes a tu cargo a varios representantes de estas oficinas que también tienen ese vínculo con los medios. ¿Cómo haces o cómo solventas esta tarea de algunas veces algunos secretarios pues no están del todo dispuestos a informar o a tener ese contacto con los medios? ¿Cómo ha sido esta labor de convencimiento y de acercamiento? Pues precisamente así, de convencerlos, de apelar a que también a ellos les interesa dar a conocer lo que están haciendo, dar a conocer los logros que van obteniendo y sobre todo los beneficios que estos logros tienen para la gente. Sí, de repente hay me parece que es un tema de todos los gobiernos, donde puede haber cierta reticencia a la parte mediática, es normal, ¿no? Nosotros estamos habituados a los medios de comunicación, a las cámaras, a los micrófonos, hay de repente otros profesionales que no están habituados a esto. Y es un proceso, me parece que ya en este momento todos los secretarios están habituados, han construido también su relación con los medios de comunicación, con sus fuentes, con quienes los cubren y sobre todo, han caído en cuenta de la importancia que es estar comunicando y estar dando a conocer lo que están haciendo. ¿No? Los medios de comunicación, no se puede entender el gobierno sin los medios de comunicación. La comunicación política en sus 3 ejes, no puedes tú comunicar a la sociedad si no estás en los medios de comunicación. Me parece que en ese sentido los secretarios han ido cayendo en cuenta de eso. ¿Crees que hay, Gonzalo Sánchez, una brecha entre las cifras que da el gobierno del Estado y de pronto la percepción ciudadana en torno a sus gobernantes? Es decir, ¿crees que por un lado las cifras que nos compartes son cifras positivas, muchas de ellas, y por otro lado hay una ciudadanía que no necesariamente está viendo a sus gobernantes? Lo digo sobre todo por la elección de 2015, ¿no? Donde claramente el PRI tiene una derrota en las urnas. ¿Hay una distancia insalvable entre la realidad y la percepción? Tuvimos en el 2015 un año complicado en materia económica, ustedes lo saben, no nada más en el país, sino a escala mundial. Me parece que Jalisco afortunadamente se abstrae de esta vertiente negativa y contrario a lo que pudiera anticiparse, crece, ¿no? Aporta más al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en materia alimentaria es el más alto del país, el de Jalisco. Pero efectivamente, creo que mucho se tiene que hacer y precisamente fue lo que abordamos en esta precampaña, digamos, de informe y después en los tiempos oficiales en los que estamos ya de informe, de exacerbar, de exhortar al orgullo de los jaliscienses. Por eso la campaña fue Hablemos de Jalisco. No hablemos del gobierno de Jalisco, no hablemos de los gobernantes o de los funcionarios o quienes están detrás del escritorio. Hablemos de la gente que hace posible que hoy Jalisco recupere lugares de liderazgo. Lugares que si Jalisco se mantiene ahí, pues es más proclive a generar mayores fuentes de empleo, a que los empleos que actualmente hay, porque también hay que decirlo, se crearon 85,000 empleos, cifra récord en 11 años me parece, en el Estado. Pero también lo que sigue es que sean bien pagados, todos, ¿no? Afortunadamente alrededor del 55% son empleos de alta calidad, pero muchos son empleos todavía con un bajo salario, que se tiene que elevar, y esa es la tarea que sigue. Sí, aunque de esos 85,000... solamente 14,000 se perdieron en el mes de diciembre. Eran trabajos provisionales. El ajuste temporal. De diciembre y enero siempre es duro. Entonces Jalisco cierra con más de 71 y pico de empleos y se mantiene como la segunda entidad generadora de empleos del país. Efectivamente, hay que conectar más esto con la ciudadanía. La ciudadanía se tiene que sentir orgullosa del estado en el que vive, porque hay motivos para que se sienta orgullosa del estado en el que vive. Jalisco, hoy por hoy, es un motor de la economía del país. No se puede entender a Jalisco de otra manera. No solamente en la parte agroalimentaria, como ya les decía, el tema de la innovación, Jalisco es punta de lanza. Ningún otro estado del país tiene el ecosistema tecnológico que tiene Jalisco. Esto hay que comunicárselo a la gente, hay que decírselo, para que se sienta orgulloso y para que cuando hable de Jalisco, el siguiente paso, la evolución de Hablemos de Jalisco es hablar bien de Jalisco, ¿no? Por ahí comienza todo. Y a propósito de esta respuesta que ya nos dabas, Gaby Miranda nos dice precisamente, informan a su voluntad, solo lo que les conviene y según les convenga, ¿no? Me parece que es un poco esto, la percepción que algunos ciudadanos pueden tener de que no todo lo que se informa es lo que realmente hay, es decir, se podrían estar ocultando cosas que no van del todo bien. Y tenemos otro comentario también de Rogelio Navarro, quien dice, opino que deberían soltar C7, que es una extensión de la Oficina de Comunicación Social del gobernador. ¿Quisieras hacer alguna...? Bueno, de lo primero, me parece que habría que separarlo, ¿no?
el asunto de informar implica lo que está bien y lo que no está bien, incluso reconocer en donde ha habido algún retroceso, ¿no? El gobernador ha mencionado en distintas entrevistas que efectivamente, por ejemplo, la cifra de homicidios dolosos se elevó. También ha mencionado las que bajó. Y la otra parte es la parte de la publicidad política, ¿no? En donde efectivamente lo que se busca pues, es destacar la parte positiva. Me parece que no riñe una cosa con la otra, pero efectivamente el comentario de Gaby me parece que va en el sentido de ser autocríticos, ¿no? Y de reconocer también que en algunas cosas no estamos tan bien como lo pudiéramos esperar. Me parece que de esa parte el gobierno no adolece. El gobernador particularmente es un hombre que escucha, sobre todo que escucha la crítica y busca la manera de encontrar las soluciones para darle la vuelta y solucionar los problemas, que es lo que finalmente está buscando el ciudadano. Respecto a lo de C7, C7 es un canal público, ¿no? Desde mi punto de vista yo lo concibo como un canal de Estado, no un canal de gobierno, es decir, un canal de todos, independientemente del gobierno en turno, claro. Pero está sectorizado a la Secretaría de Cultura, no depende de Comunicación Social. Tengo una excelente relación con el director, pero no depende, no está sectorizado al área de Comunicación Social. ¿Te consultaron algo o tuviste oportunidad de dar tu opinión respecto a este tema que fue muy polémico dentro de C7, la transmisión de algunos noticieros de Telefórmula? De Radio Fórmula, perdón. Sí me consultaron, me comentaron, me dieron la explicación. La explicación tenía que ver, enclavaba en el argumento también de darle diversidad de contenidos al canal. Recordemos que también la situación económica del canal no es la mejor como para generar contenidos, pero al final lo que debo de reconocer es que tanto el director como la propia Secretaría de Cultura y desde luego el gobernador escucharon, ¿no? Y me parece que eso se vale y es valioso. Como gobierno no aspiramos a no equivocarnos. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Y además, meter las manos al fuego por más de 100,000 trabajadores es complicado, ¿no? Todos somos seres humanos y cometemos errores. Pero creo que lo importante es escuchar, reconocerlos y darle para atrás, conocer el caso. Ese es el caso particular de C7. Me parece que al final se actúa bien y los ciudadanos, y sobre todo quienes estaban mencionando ese tema como un tema de alerta, al final quedan tranquilos, no se sienten escuchados. En términos de comunicación, Gonzalo, ¿qué acontecimiento dirías que fue el más difícil? ¿Los que ya platicábamos, los hechos del 1 de mayo, o por ejemplo el huracán Patricia? ¿Cuál de los dos, digamos, tuvo desafíos más profundos en materia de comunicación? Te los pondré en dos partes. Primero, los que más estremecieron. Recuerdo los policías, los 15 policías que emboscaron ahí en San Sebastián del Oeste. Son temas desgarradores, son temas que como ser humano te mueven hasta lo más profundo. Y pedir calma tampoco es fácil, ¿no? No es fácil y bueno, conmueven hasta los huesos. Casos complicados de crisis, sí, por supuesto. El 1 de mayo fue una jornada muy complicada porque, ¿cómo decirles? En Jalisco sabemos de este tipo de temas porque ya se han vivido en otras ocasiones. En las otras ocasiones se había tardado más en reaccionar. En esta ocasión se reacciona rápido, prontamente se llega a la tranquilidad, no hubo una sola víctima fatal que lamentar, pero en el entorno nacional e internacional es donde pensaban literalmente que Jalisco estaba en llamas. Y esa es la parte complicada que hay que controlar. O sea, cómo decirle a la opinión nacional que Jalisco, si bien tuvo un evento desafortunado, ¿no? que tuvo que ver con la reacción de un grupo criminal. No está Tamaulipas, digamos. Ajá, exacto. O Michoacán. Que si bien tuvo que ver con que el evento tuvo que ver con fue una reacción ante la acción del gobierno, Jalisco pues seguía en calma, ¿no? Afortunadamente los números dan la razón, ¿no? Cuando cuestionan, oigan, la delincuencia en el estado de Jalisco, el crimen organizado, bueno, genera esta incertidumbre, pues los números que hablen, ¿no? Un estado que atrae tanta inversión, un estado que genera un clúster tecnológico tan importante, un estado que genera empleos, un estado en donde se abren cada vez más empresas, es un estado que genera certeza. Más allá, con esto no se niega el problema, pero también se dice con toda firmeza que hasta el momento y con la ayuda del gobierno federal y de la coordinación con las instancias municipales, pues está controlado. En unos segunditos, porque estamos ya por despedir la charla, se nos fue rapidísimo el tiempo, Gonzalo. ¿Hay cambio de timón, es decir, más bien de estrategia para lo que resta del sexenio? Los próximos 3 años pues vamos a estar otra vez inmersos en un proceso electoral, ahora ya de cara a la gubernatura. ¿Hay algún cambio por ahí que estén pensando? Hay una evolución, diría yo, más que cambio. Sí hay una evolución a pensar
en esto, en hablar menos del gobierno, hablar más de lo que es Jalisco, hablar más de lo que es la gente, mostrar un gobierno abierto, un gobierno que dialoga, un gobierno que sabe escuchar y un gobierno sobre todo que está dispuesto a retractarse cuando sea necesario y un gobierno que ve hacia adelante y que se entiende, esto me parece muy importante, que se entiende como un facilitador, como un ente que acompaña al talento, que acompaña a las personas que quieren emprender, no como el gobierno hacedor. Me parece que esa idea quedó en el pasado. Bueno, y nada más para no dejarlo pasar, Ciudad Tapatía le mando un mensaje al gobernador, esperamos su pronta recuperación. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que han manifestado su preocupación y muestras de apoyo. A nombre del gobernador, muchísimas gracias. Gonzalo Sánchez, vocero del Gobierno del Estado, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Belén. Y nos vamos a un corte y regresando platicamos con Miguel Castro. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche de lunes. Ya platicamos con Gonzalo Sánchez sobre el estado del gobernador, ¿no? Después del accidente del domingo pasado, perdón. Y ahora platicamos con Miguel Castro Reynoso, el secretario de Desarrollo e Integración Social. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Me Bienvenido. da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues sin duda hoy un día de asueto para mucha gente, con una ciudad un poco más tranquila, fría todavía, ¿no? Quizás un poco menos. Sí. Y bueno, recordando que pues hace más de un siglo nació Mariano Azuela, ¿no? Médico, hoy estamos escritor, con muchas efemérides, ¿no? Y que además escribió los de abajo, ¿no? Claro. Así que bueno. Puente constitucional, aunque hasta el 5 se lo que pasa es que a mí me encantan las efemérides y trato... ¿Ah, sí? Yo soy muy malo para el tema del manejo de redes en cuanto a estrategia, pero sí trato en lo personal de yo utilizarlas, ¿no? Y el tema de las efemérides siempre me llama la atención. Y cuando hay un tema que me llama, sí la doy para arriba. Ah, no, muy bien. Vamos a escuchar algo de la trayectoria de Miguel Castro. Miguel Castro Reynoso es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Panamericana. Actualmente es el secretario de Desarrollo e Integración Social en el gabinete del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, desde el 27 de julio de 2015. En el periodo del 2004 al 2006, se desempeñó como presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque y volvió a la administración de tal municipio de 2010 a 2012. Durante el proceso electoral de 2012, y siendo dirigente del PRI, recibió la encomienda de coordinar la campaña del candidato a la alcaldía Tapatía de Ricardo Villanueva. Antes de ser titular de la CEDIS, fungió como diputado de la bancada del Tricolor por el Distrito 14 en el Congreso del Estado, donde tuvo que pedir licencia antes de asumir el puesto como secretario. Y mientras era diputado, presentó diferentes iniciativas, como la figura del arresto inconmutable, o mejor identificado como el Torito, la aportación a la Cruz Roja de un derecho de 10 pesos por cada operación realizada en materia de vialidad, la aprobación de la inversión para la ampliación de la línea 1 del tren ligero y trato igualitario y no discriminación a personas con discapacidad. Miguel Castro, la pobreza fue una de las dimensiones en que al gobierno del Estado le fue bien durante 2015 por los datos que reveló en su momento el Coneval. Sin embargo, Miguel, sigue habiendo prácticamente 2.700.000 pobres. ¿Qué tan sustentable podemos decir que es este cambio en la tendencia? Ya que durante el periodo de Emilio, pues ahora sí que en Jalisco se quedaron pobres a montones. Yo creo que hay un conjunto de elementos que vale la pena poner sobre la mesa. Me parece que es justo y es oportuno que al llegar a prácticamente la mitad del gobierno actual, el gobierno del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, debe sin duda alguna haber un reconocimiento importante a una política pública, a una estrategia también, la política del bienestar, que fue no solamente un decreto publicado en el 2013, sino también en cuanto a una estrategia de gobierno en donde se fomentó mucho el trabajo en la lógica de la participación social, de generar mejores condiciones para el desarrollo de una política social, en donde, si nosotros revisamos simplemente el tema presupuestal, muchos de los programas que en este gobierno se tienen no existían prácticamente. Sí. La secretaría que está a mi cargo en este momento es una secretaría que desde la etapa en donde Salvador Rizo estaba al inicio del gobierno actual, fomentó una gran cantidad de políticas en materia de desarrollo social. Me parece que muchos de los resultados se deben a un conjunto de situaciones y podemos citar desde las remesas,
que vienen del extranjero y que este año anduvieron por el orden de los 1.700 millones de dólares. Más la depreciación del peso que permite, ¿no? Un dato importante. Seguramente, por otro lado, los datos que hace unos momentos Gonzalo Sánchez nos compartía sobre el liderazgo que Jalisco tiene en algunos segmentos importantes de las cuestiones agrícolas, ganaderas, por supuesto el impulso que tiene Jalisco en algunos temas, han contribuido también de manera fundamental y bueno, me parece que el contexto finalmente nos da la posibilidad de que hoy Jalisco sea reconocido a nivel nacional como un estado que combatió el tema de la pobreza y en donde una cantidad importante de personas en pobreza moderada y pobreza extrema pudieron mutar hacia una mejor condición de vida. Claro, es difícil hablar de campanas al vuelo y de logros cuando por otro lado estás viendo que hay una cantidad muy importante todavía de jaliscienses que se encuentran en esta condición de pobreza extrema y por supuesto también la de pobreza moderada, que en conjunto nos dan pues, prácticamente más de 2.750.000 personas. Creo que hay una condición interesante y hay sin duda todo un esfuerzo importante en el que se seguirá trabajando para este tema. Aquí lo interesante es que se revirtió la pobreza, ¿no? O sea, la tendencia que al final, durante los 4 años de Emilio González, que se midió la pobreza, los niveles fueron tremendos. Bueno, preguntarte, ¿hay un indicador en el que a Jalisco no le va bien de todos estos que tiene el Coneval? Y tiene que ver con la vulnerabilidad de ingresos. Es decir, el tema del salario sigue pesando mucho en la cantidad de pobres que hay en Jalisco. ¿Qué se puede hacer en materia salarial, sobre todo pensando en abatir estos rezagos? Digo, sin duda es un reto importante y me parece que son datos que vale la pena ir desmenuzando. De hecho, lo leía yo en la columna del día de ayer en el Informador, en donde con toda claridad señalas cómo hay una tendencia que finalmente ha mutado del sexenio anterior a este y que hablamos que sin duda alguna creo que el gobierno tiene una parte importante de ese buen resultado, pero me parece que sí es fundamental lo que tú señalas y que nosotros debemos de tener claro que para este año 2016 el tema del salario mínimo sí debe ser un tema que debe estar en el centro del debate del Estado en su conjunto, es decir, que no sea solamente un tema del gobierno como tal, sino también de lo que se denomina por parte de la clase empresarial de las 4 hélices, que nos parece es vital que podamos entender que de poco serviría que solamente sea un tema de programas sociales, de recursos económicos, si no se entiende que el combate a la pobreza y la desigualdad parte por una premisa en donde todos somos el Estado y el Estado es responsable de construir mejores condiciones de vida para la población. Hay un libro que a mí me gusta y que me parece muy interesante, ilustrativo con respecto al de Piketty, porque el libro de Piketty es un libro muy complejo de entender para muchos, sobre todo quienes no somos economistas, aunque entendemos un poquito de números, y es el libro de Angus Deaton que habla sobre el gran escape, ¿no? Y en donde lo que refiere él es que para muchas personas el poder salir adelante y mejorar su condición de vida en algunas ocasiones puede ser también exactamente la condición que hacia abajo, hacia quienes dependen de esa persona que salió adelante, puede generar un problema de condenarse hacia una condición de pobreza. Por lo tanto, yo creo que sí, efectivamente, el tema tiene que ver con el asunto de los ingresos. Si ustedes revisan dentro del presupuesto que el gobierno del Estado destina a los programas sociales, una cantidad importante de estos recursos pudo permitir que jefas de familia, adultos mayores y algunos otros programas que tienden hacia el asunto del ingreso fortalecieron en mucho la política que hoy permite que muchas personas hayan salido de pobreza extrema y moderada. No podemos solamente situarnos en la lógica de los 863 pesos para el interior y los 1.200 y cacho de pesos para las zonas metropolitanas. Sin duda tenemos que pensar cómo fortalecemos el tema de eliminar carencias, pero por el otro lado el tema de los salarios sin duda es fundamental de cara aquí al 2019, Enrique. Estamos recibiendo ya participación de parte de nuestra audiencia. Por cierto, queremos invitarle, si usted nos está viendo en este momento y quiere hacer alguna pregunta al secretario de Desarrollo e Integración Social, lo puede hacer a través de nuestras cuentas institucionales, que por cierto están apareciendo justo aquí en pantalla, @canal44TV. Y sobre el tema que estabas mencionando, Miguel, Darío Patria, a través de Twitter, nos dice: invitamos a que Miguel Castro vaya a colonias como Lomas de Tabachines, donde no hay agua potable. Pero llegan recibos de 40,000 pesos. ¿Cómo reducir la pobreza?
alimentaria de servicios básicos. Es lo que nos dice Darío Patria. Tenemos que trabajar y la verdad es que lo que Darío apunta es una verdad. El tema de la pobreza no solamente es un asunto de recursos económicos, no es solamente que alguien tenga resuelto el tema de la canasta básica alimentaria. Es un asunto que tiene que ver con otros elementos importantes y que evidentemente tienen que ver con el rezago educativo, con temas que tienen que ver con la salud, con la seguridad social, con la calidad de los espacios dentro de la propia vivienda y por supuesto también con el acceso a los servicios básicos que en las viviendas se tienen. Evidentemente vale la pena que podamos, si tenemos el teléfono de Darío, tomar nota, cuenta en Twitter. Tomar nota y yo me reporto con él al salir del programa para ver ese asunto de ese recibo del agua, ¿no? Que ese es un asunto en lo particular. Pero el asunto de fondo es que hoy en el gobierno del estado de Jalisco hay una estrategia que está atendiendo de manera responsable cada uno de estos 6 componentes en donde nosotros debemos de trabajar fuertemente para que podamos generar condiciones para que estas personas que viven con carencias y con una situación de ingresos por debajo de la línea de bienestar puedan mutar hacia un esquema en donde tengan cada vez menos carencias y en donde tengan mejores condiciones de ingreso. Por un lado, en el centro del debate, el tema del salario mínimo. Por el otro lado, fortalecer el trabajo en conjunto de manera transversal con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, por citar solamente un par de ejemplos, y trabajar en estos temas de las carencias. Les platico un par de estrategias que en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social están trabajando fuertemente durante este año y seguramente durante los próximos 2 años. Uno de ellos, piso firme, como una de las carencias muy focalizadas que después de un trabajo importante pudimos nosotros detectar que puede ser el cambio en la situación de vida de una cantidad importante de familias en nuestro estado. Hablamos solamente para este año 2016, en conjunto con el año que terminó recién, de aproximadamente 17,000 pisos firmes. Una inversión de aproximadamente 170 millones de pesos, así es, Enrique, en el estado de Jalisco, y que esto nos permitirá atender uno de los elementos de rezago que existen. Por el otro lado, detectamos en el caso de Jalisco otro que también es importante y es el tema de cómo la gente cocina con leña y que esto genera un problema incluso no solamente de carencia en la vivienda, sino también de salud. Y este año que concluye, DIF Jalisco otorgó más de 7,000 estufas. Es una estrategia en la que también se está trabajando y que nos puede permitir, y digo, yo aquí traigo unas láminas que hubiera valido la pena a lo mejor para mostrarlas. Haberlas mostrado, pero que me parece que es importante porque nos permiten a nosotros entender cómo hay una cantidad importante de habitantes que tienen entre 1 y 3 carencias y que muchas de ellas se enmarcan en esta ubicación. Aquí pareciera un tema solamente del cuadrante de las X y las Y, pero en realidad esto lo traducimos a familias que hoy tienen pisos de tierra y que, como bien lo señalaban hace un momento, hay hoy 17,000 familias que están esperando que esta política social pueda permitir que su condición de vida cambie. Y hablamos de municipios como Mezquitic, en la zona norte, pero también hablamos de la zona metropolitana de Guadalajara, de Zapopan, de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Tonalá, de Tlajumulco, y en donde sin duda es muy importante que nosotros podamos seguir atacando esta problemática. Tenemos que hacer una pausa y seguimos recibiendo muchos comentarios de parte de nuestra audiencia, así que vamos a tratar de ser un poquito más breves en las respuestas. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando con el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro. Y bueno, por cierto, ahorita platicamos hace unos minutos con Gonzalo Sánchez y nos fue adelantando que había la posibilidad de que se diera un mensaje con motivo del tercer informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, y mañana el propio gobernador dará, seguramente desde su habitación, dará un pequeño mensaje a las familias de Jalisco, ¿no? Él nos decía que podía andar ahí por la media hora, ¿no? Entonces, sí. Y esto justo está apareciendo en la cuenta oficial del gobernador, es decir, lo está confirmando él mismo, que mañana dará un mensaje a las familias de Jalisco con motivo del tercer informe. Ya Gonzalo nos decía que podría ser un mensaje televisado o televisivo y aproximadamente una media hora. Entonces mensaje habrá, ¿no? Habrá mensaje cosas que analizar. Sí o sí mañana. Y algunas preguntas, Miguel Castro, que te hace la audiencia. Edson Carlos pregunta, ¿por qué se tardaron tanto en entregar los bienavales del ciclo 2016A?
¿Qué calendario escolar toman de base? O más bien, ¿cómo determinan cuándo hacerlo? De hecho, los tiempos tienen que ver con la manera en cómo las reglas de operación se han venido presentando año con año. La enseñanza que finalmente nos queda a nosotros del remanente de los bienevales del periodo B del 2015 y esta lucha permanente con los transportistas para que podamos resolver esta problemática de la aceptación de los bienevales, a mí me deja claro algo que yo he planteado con mucha claridad. Este año 2016 seguramente nosotros estaremos publicando reglas de operación de bienevales en la segunda quincena del mes de diciembre, para que esto nos permita que el próximo año tengamos resuelto ese tema que sin duda es muy sensible. Para que se entreguen a tiempo, sobre todo en términos de adultos mayores y personas con discapacidad, porque evidentemente durante los primeros días del mes de enero los estudiantes todavía no regresan del periodo vacacional, pero me parece que es fundamental que entendamos y atendamos el tema de los adultos mayores. Daniel López dice, ¿siguen con la ayuda a mujeres jefas de familia y existe algún tipo de apoyo a enfermos crónico-degenerativos? Y si me permites, juntaría también o sumaría un comentario que va más o menos en el mismo sentido, que dice, jefas de familia lo han quitado en varios puntos. Adultos mayores debería ser como en el Distrito Federal, bueno, que ahora ya es Ciudad de México, universal, de 1,070 pesos mensuales. De manera muy concreta y rápidamente, Mujeres Jefas de Familia se mantiene, no se ha quitado absolutamente el programa, por el contrario, este año seguramente tendremos 800 espacios más para Mujeres Jefas de Familia. Estamos hablando en este momento de 13,042 mujeres beneficiarias. Estamos mutando hacia un modelo de opciones productivas en donde lo que lanzamos es un reto productivo a mujeres que se agrupen en 5. Esto lo arrancamos, lo piloteamos el 6 de enero con la visita del secretario José Antonio Meade. Lo que proponemos es que podamos mutar a mujeres del apoyo de canasta básica alimentaria hacia un esquema de opciones productivas que nos permitan dar de alta mujeres beneficiarias del programa para el 2017 y esto nos ayuda a que podamos seguir recibiendo a más mujeres que tengan la condición de jefas de familia, estudiantes, menores de edad y preferentemente jefas económicas monoparentales. Y lo de la universalidad, es decir, que no existe un padrón, sino que se le dé a todas las personas. Claro, en el tema de los adultos mayores, este año son 434 millones de pesos, es la cifra más alta que se habrá de entregar para un programa de adultos mayores. Me parece que es fundamental que podamos nosotros seguir avanzando en este tema. Estamos lejos de la universalidad, vale la pena reconocerlo. Yo creo que hay que ser autocríticos también. Pero por el otro lado también mencionar que hay algunos temas importantes en los que nosotros estamos trabajando ya, lo hacemos de la mano, por ejemplo, de movilidad en el caso de los bienevales. Hay un tema que es de ley, tiene que ver con derechos sociales y para nosotros es un reto este tema de que podamos encontrar mecanismos para atender en parte estas demandas legítimas de personajes como don Gilberto Parra, que han mencionado su preocupación por el tema de los adultos mayores. Es un tema que nosotros lo tenemos en la agenda y sobre todo nos parece fundamental que podamos ir avanzando en esto. Que un acotamiento aquí, el tema de la universalidad no siempre es positivo en el sentido de que lo pueda cobrar una mujer que vive o un hombre que vive en un condominio o en un fraccionamiento de lujo o que gana mucho dinero, pues no es positivo, ¿no? El desarrollo social, los programas de desarrollo social tendrían que estar dirigidos para la gente que lo necesita. La universalidad tendría que ser la universalidad de los que necesitan este tipo de apoyo. Totalmente. Ahora, en el caso de Jalisco sí están focalizados a personas que tienen una condición económica de vulnerabilidad. De hecho, este año trabajamos mucho, este año que cerró trabajamos mucho en el tema de las contralorías sociales y nos han generado resultados positivos. Evidentemente es un proceso de depuración permanente. Por último, la pregunta que hacías también en el tema de Jalisco Incluyente, personas que tienen algún problema de discapacidad en grado severo. Este programa también permanece y sin duda tendrá espacios para que este año 2016 podamos seguir generando condiciones de apoyo económico, porque cuando hay una persona con discapacidad severa, hay 2 personas en ese hogar que no pueden tener una alternativa de ingreso, de generación de ingreso. Quien está en esta condición y quien lo cuida. Nos pregunta Diego Canox, que por cierto nos sigue mucho en este programa de Perspectivas y lo saludamos. ¿Cómo describe la convivencia con los gobiernos municipales entrantes hasta el momento? A ver, yo creo que de parte de nosotros ha habido una actitud de respeto, primero, segundo, de disposición para trabajar. Estamos revisando programas como el de mochilas con útiles escolares, ya tuvimos diálogo con varios de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Nuestro planteamiento ha sido claro y muy concreto. El gobierno del estado ha sido un estado líder en el tema de la creación del padrón único de beneficiarios. Se ha trabajado durante 3 años de una manera responsable, ordenada y por supuesto con determinación por parte del gobernador del estado y del equipo en su conjunto. Hoy somos reconocidos a nivel nacional como un modelo de buena práctica en el tema del padrón único.
Ya a nivel federal se firmó el 6 de enero de este año junto con el secretario José Antonio Meade para que podamos empatar el Padrón Único de Beneficiarios de Jalisco con el Padrón Federal, con este esquema convenios IFODE, que nos permite a nosotros identificar en dónde hay una duplicidad para poder llegar, por cierto, a más adultos mayores. Lo importante, y yo lo he reiterado en varias ocasiones, nuestra única preocupación es que los programas sociales no tengan una condición de duplicidad, porque cuando eso pasa, pues lamentablemente no llegamos a más personas. Creo que ese es el punto que nosotros consideramos debemos de atender permanentemente y, bueno, respetar las estrategias que cada gobierno tiene, ¿no? Creo que es lo adecuado y es lo correcto. Darío Patria vuelve a escribir y le dice al secretario, lo invito a que le pregunte al pueblo si cocinan con leña por gusto o necesidad. Se llevará una sorpresa. Al pueblo no le alcanza para comprar gas doméstico. Sería interesante qué tipo de fuentes de empleo se están creando en este amado Jalisco, dice Darío. Por supuesto que nadie cocina con leña por gusto cuando es una condición de vida diaria, ¿no? Me parece que, al contrario, si aplicamos esta política pública, primero es porque hay conocimiento pleno de la problemática, segundo, porque hay una condición de pobreza, hay una carencia, una de las 6 carencias a atender, y lo que estamos haciendo con esto es focalizando para encontrar una alternativa para una mejor condición de vida. Pero evidentemente estamos totalmente conscientes de esta situación. Ahora, secretario, ¿qué avance tiene el Instituto Jalisciense del Migrante? Entendemos que también por ahí ya están viendo algo, ¿no? Sí, primero el instituto prácticamente ya tiene un modelo de operación, hay una agenda perfectamente bien detallada. Muy seguramente el gobierno del estado estará trabajando de la mano de los migrantes durante este mes de febrero y el próximo mes de marzo. Nuestro interés es que podamos darle forma a un esquema que nos permita tener más espacios para la atención de la población migrante. Recordemos que en Jalisco existen entre primera y segunda generación 4.2 millones de jaliscienses viviendo predominantemente en California y en Illinois. Por supuesto que hay otros estados, ¿no? Como Texas, como Nevada, en donde hay una presencia importante también. Pero estamos hablando de una cantidad impresionante de jaliscienses que en primera y segunda generación viven hoy en el extranjero. Muchos de ellos tienen una condición económica aceptable y tienen la oportunidad de reintegrar recursos económicos a sus familias y fortalecer el tema de los ingresos, pero muchos de ellos también tienen demandas de atención, de logística, por supuesto de tramitología, y nuestro mayor interés es que podamos nosotros ser un gobierno sensible a 4 elementos importantes de esta agenda. Los migrantes en retorno, los migrantes que están en el extranjero, los migrantes en tránsito y, por supuesto, los migrantes que están en una condición de necesidad de atención a sus familiares que viven aquí mismo. Yo comentaba cuando se armó un pequeño debate sobre el tema de Casa Jalisco. El tema del instituto es un tema que está muy por encima de la circunstancia o de la coyuntura de Casa Jalisco. Hoy más que nunca debemos de entender que el problema de migración es un problema que no solamente nos atañe cuando nos damos cuenta que hay alguien que viene de un país de Centroamérica y que va recorriendo nuestro estado por el ferrocarril o en alguna otra circunstancia, sino que también hay muchas personas que hoy están lejos de sus seres queridos porque hace 20 o 30 años se fueron a vivir allá y debemos de atenderlos. Nos quedan 3 minutos, Miguel Castro, preguntarte por los Colomos, por todo este proceso de recolección de firmas. ¿Qué les dejó y qué puede hacer la Secretaría de Desarrollo Social en este tema en particular? Yo creo que de entrada nos deja una experiencia importante que nosotros debemos de valorar. La sociedad hoy cada vez está más organizada y está dispuesta a atender temas cuando siente que el gobierno está de su lado, cuando siente que el gobierno escucha sus demandas y que entiende qué es lo que vive y convive con ellos. Creo que esta es una de las experiencias más importantes que nosotros podemos entender y es que la sociedad no está en contra del gobierno. O sea, cuando hay temas de causa que la sociedad siente, la sociedad voltea a ver a su gobierno y lo voltea a ver con gusto, lo voltea a ver con alegría. Por supuesto que ahí hay un elemento de una demanda colectiva, pero de fondo está el planteamiento de un gobierno del Estado que creo que hoy escuchó a los ciudadanos con este tema y que finalmente debemos defender a rajatabla esta situación que priva en Colomos. Pero no solamente es un tema de Colomos, creo que hay muchos temas importantes. Y bueno, yo pongo como un ejemplo un tema que me está tocando a mí también revisar, y es el tema del Cerro de la Reina con el tema del Centro de Innovación Artesanal. Me parece que hoy más que nunca nos debe quedar en claro que la sociedad quiere gobiernos que escuchen a sus gobernados, quiere gobiernos sensibles
a lo que el ciudadano quiere de parte de su gobierno y quiere gobiernos que atiendan. Y concluiría yo con un tema importante que tiene que ver con la sensibilidad de este gobierno. El gobernador Aristóteles Sandoval planteó una estrategia denominada Vamos Juntos. Este año esta estrategia arranca en Tonalá y este año con esta estrategia vamos a arrancar con el primer modelo de presupuestos participativos del gobierno del Estado. Sin duda un ejercicio inédito que dará mucho de qué hablar y que será muy positivo en esa lógica de un gobierno cercano que escucha a la gente, que acuerda, sobre todo que le permite tomar decisiones con orden y con un esquema metodológico responsable. Sobre Colomos nos dice Gaby Miranda, que yo creo que es el debate que se ha armado después de la recolección de firmas. Los gobernantes no necesitan firmas, ellos tienen las armas legales suficientes, entonces ¿para qué están? A ver. Y lo platicaba en el caso directo con el gobernador del estado en una entrevista y él me decía, aquí no se queda la estrategia. Sin embargo, parece de pronto demasiada coincidencia que sea en el punto del informe de gobierno, es decir, hay demasiadas coincidencias en el tema, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un problema fuerte en Colomos y que lo que creo que también vale la pena es que la sociedad y el gobierno también tengan la posibilidad de entenderse. Claro. Y construir juntos. Y a propósito del Yolcan, en 30 segundos, porque estamos a punto de despedirnos, la estrategia, más bien, ¿hay alguna estrategia para empezar a socializar este tema? Sí, por supuesto. Y para nosotros es importante escuchar a la gente. Básicamente será diálogo. Digo, por supuesto, primero le escucha, pero debe haber todo un procedimiento en donde no debe haber ni un engaño ni una falta de información hacia el ciudadano, a pesar de la posición que cada ciudadano tenga, a favor, en contra, o en algunos casos sucede, pues también hay quien puede decir, denle para un lado o para el otro, ¿no? Una cartita difícil porque evidentemente no es lo mismo Yolcan que Colomos, claro, ¿no? La gente va y firma, por supuesto que quieren defender el bosque y en Yolcan, pues la percepción es otra. Es que es la participación ciudadana con los dos modelos, ¿no? A favor y en contra. En contra. Claro. Y hay que atender los dos. Miguel, muchísimas gracias por Miguel. habernos al acompañado. Contrario, gracias. Miguel Castro, secretario de Desarrollo e Integración Social. Enrique, nos vamos. Vámonos. Próximo miércoles, aquí lo esperamos, 9 de la noche. Por cierto, Ted Cruz y Hillary Clinton ganaron el caucus republicano y demócrata. Con lo que iniciábamos. Respectivamente. Ahí está el dato. Buen dato.